aprovechando sus felicidades otra vez para que quede grabado, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de la construcción de Merkle-Damgard de funciones hash. Decíamos que se requiere una función de compresión H minúscula y un proceso iterativo en el que se va recibiendo consecutivamente diferentes bloques del mensaje al que hay que calcularle el hash. Y la función hash o el hash previo que obtuvimos en la etapa I de este proceso iterativo se pasa como llave, digamos, a la función de compresión H minúscula, junto con el bloque siguiente. De inicio, la llave del proceso inicial, en la primera iteración es un vector de inicialización arbitrario, ¿no? Siempre el mismo, por supuesto, si no la función hash cambia, y eso es algo que no queremos. Y al final, la función hash completa del mensaje es el estado que guarda la función de compresión en el último de las iteraciones, ¿no? Después hablamos de SHA-256, que es un ejemplo de función hash con la construcción de Merkle-Damgard. Y hablamos de cómo se construye, cuál es el proceso que se sigue en SHA-256 como un ejemplo paradigmático de función de hash con esa construcción. Y dijimos al final de la clase, bueno, por cierto que todas las funciones más importantes de hash se basan en la construcción de Merkle-Damgard y pues a la gente le preocupaba eso, ¿no? Que todos los huevos estuvieran puestos en una sola canasta. Entonces hicieron una convocatoria para que hubiera nuevas funciones hash no basadas en la construcción de Merkle-Damgard y entonces obtuvimos SHA-3, ¿no? Ahí estábamos. Lo diseñaron Bertoni, Diemen, Peters y Van Asch. Decíamos, por cierto, Diemen es este mismo Diemen de la diada Richman y Diemen que diseñaron AES. Entonces el mismo Diemen. Y bueno, la construcción de SHA-3 ya no tiene que ver con una construcción de Merkle-Damgard, ¿no? Sino con otra cosa a la que llamamos función de esponja, ¿no? Funciones de esponja. Dijimos la clase pasada que las funciones de esponja, digamos, funcionan en dos fases principales y una previa, el preprocesamiento que es previo, ¿no? Se rellena realmente el mensaje para garantizar que tenga un tamaño tal que sea múltiplo del tamaño de bloque que se utiliza. Luego una fase de absorción en donde todo el mensaje es absorbido, digamos, de alguna manera en el estado de la función hash. Y luego la fase de estrujamiento en donde uno va obteniendo el hash o el hash y lo que sea después de eso, ¿no? De la misma maquinaria del hash, ¿no? A esa fase le llamamos estrujamiento digamos, como una traducción de squeezing, ¿no? Estas dos fases, la de absorción y la de estrujamiento, son lo que caracterizan una función esponja, ¿no? El estado, entonces, es fundamental porque es donde vamos a absorber, vamos a adquirir un estado en función de lo que estamos leyendo, que es el mensaje completo. Entonces, este estado lo vamos a concebir como un arreglo tridimensional por el momento, ¿no? Van a ser como un pan Bimbo, son W rebanadas, cada una de ellas es un cuadrado de 5 por 5, o sea, 25 bits cada una de esas rebanadas, ¿no? Así lo vamos a pensar conceptualmente hablando. La W, que es el número de rebanadas en el envoltorio del pan Bimbo, digamos, depende de una variable que se llama L. Ahorita vamos a ver, ¿no? Es un W, entonces el número de rebanadas es 2 a la L. Es decir, L es el logaritmo, base 2, del tamaño del pan Bimbo, ¿no? El número de bits en el estado es, por supuesto, 25, que es el número de bits en cada una de las caras, en cada una de las rebanadas, multiplicado por W, que es el número de rebanadas, ¿no? en el estado. El número de rondas que se utiliza para calcular el hash, para procesar cada uno de los bloques de entrada, es R, así le vamos a llamar.
Y R resulta que es 12 más 2 veces L, ¿no? Entonces, digamos, hay unos ciertos parámetros que regulan el comportamiento total de Keshak. Keshak es SHA-3, o bueno, es en lo que está basado SHA-3, y es una función Spock, ¿no? El estado entonces lo podemos concebir como algo así, ¿no? El estado es un conjunto de rebanadas, W de ellas hacia el fondo, ¿no? Cada uno de los pisos, digamos, de este estado le vamos a llamar un plano. Cada uno de las eh, eh, capas son estas cosas de aquí, verticales, digamos, ¿no? Eh, Luego, cada uno de los elementos que están constituyendo verticalmente hacia abajo todas las rebanadas lo vamos a llamar columnas. Cada uno de los elementos que están constituyendo horizontalmente lo vamos a llamar renglón. Y cada uno de los elementos que lo están constituyendo hacia el fondo lo vamos a llamar carril. Esta es terminología mía traducida del estándar, ¿no? Pero bueno, es como una traducción decente porque hay que distinguir capas de planos, de rebanadas, de columnas, de carriles, etcétera, ¿no? Y por supuesto, cada bit individual es una celda, ¿no? Bueno, así vamos a hacer esa terminología. Fíjense que hay algunos valores posibles, ¿no? Si L vale 0, como dijimos que W es 2 a la L, 2 a la 0 es 1, entonces el número de rebanadas en el estado es 1, es una sola rebanada. Y como es una sola rebanada y es de 5 por 5, entonces son 25 bits. Y R, esta R de aquí, que es el número de rondas que vamos a utilizar para procesar cada bloque de entrada, es, de acuerdo con esta fórmula, 12 más 2 veces L, como L es 0, es 12 más 0 lo que sea, es 12, ¿no? Cuando L vale 1, es 2 a la 1, es 2, W es 2, entonces por lo tanto son 2 rebanadas, cada una de ellas de 25 bits, son 50 bits, y el número de rondas utilizados entonces son 12 más 2 por 2, 4, ¿no? 12 más 2, 12 más 2, perdón, 14, ¿no? Y bueno, así podemos seguir. Es particularmente interesante cuando llega uno a 1600 en B, porque ese es como, digamos, los ejemplos que utilizan en el estándar normalmente están basados en este último renglón, ¿no? Cuando L vale 6, entonces 2 a la L es 64, que es el número de rebanadas totales en el estado. El número de bits totales en el estado son 1600, por cierto, y el número de rondas utilizados para procesar cada bloque de entrada entonces es 24. Entonces, a ver, esta cosa va a funcionar así. Vamos a recibir cada bloque de entrada, y cada bloquecito de entrada va a ser procesado durante 24 rondas antes de recibir el siguiente bloque de entrada y poder utilizar lo que ya teníamos y lo que estamos recibiendo para continuar con el cálculo del proceso iterativo, ¿no? También es un proceso iterativo como el de Merkle-Damgard, pero es diferente en el sentido de que alteramos todo el estado primero y después lo exprimimos, ¿no? Parámetros adicionales que definen el comportamiento de Keshak son estos: la tasa de absorción, a la que llamamos R, es el bit rate en el estándar. Ese realmente es el tamaño del bloque. Cada vez que recibimos un bloque de entrada, lo hacemos recibiendo un bloque de tamaño R. Entonces el R es el tamaño del bloque de datos de entrada que procesamos como entrada, cada vez que procesamos una entrada. Es el tamaño de bloque que procesamos durante R mayúsculas rondas, ¿no? Luego está la capacidad C, que es C es como una medida de la seguridad del hash, en el sentido de que es algo que no proviene literalmente del exterior, no es un bloque de entrada, es algo que nosotros le estamos pegando. ¿Se acuerdan cuál es el problema con Merkle-Damgard? El problema con Merkle-Damgard es que en la extension length attack, ¿no? Es que uno termina con un estado en el hash, de tal forma que uno al final, el hash completo del mensaje que uno leyó, es escupir el estado que tiene el hash en ese momento, ¿no?
Uno nada más saca el estado que tiene el hash, la función de compresión en ese momento. Toda, completo, el estado completo. En la construcción de Keshak, dijeron, para que eso no pase, necesitamos sacar del hash algo que no sea el estado completo, para que no puedan inocularlo, porque no saben cuál es el otro cacho que estaba puesto aquí, ¿no? Esa es la idea en Keshak. En Keshak la idea es, está bien, te voy a dar algo que tiene que ver con el estado que guarda en mi función de compresión, digamos, ¿no? Pero no todo, porque no quiero darte toda la información, no quiero que puedas inocular las cosas después, ¿no? Entonces lo que hacen es justamente definir el bitrate, que es el bloque de datos que te voy a estar dando cada vez, pero también tengo una capacidad que es mi margen de seguridad, algo que no te voy a decir y que voy a estar, sin embargo, alterando cada vez que recibo un bloque de entrada, ¿no? Una vez que elija yo C lo escojo entonces, ¿no? Queda determinado R, el tamaño de bloque de entrada. Y está chistoso, ¿verdad? Porque uno, digamos, normalmente en una función hash, en una función de compresión, uno determina cuál es el bloque, el tamaño de bloque de entrada, R. En este caso es R en minúscula, ¿no? Aquí no. Aquí uno primero determina el margen de seguridad C, y luego como el B, que es el número de bits completos en el estado, es R más C, entonces uno ya determina a partir de eso, porque uno ya determinó B primero, ¿no? ¿Cuál es R? R es lo que queda, ¿no? Está bien, voy a leer bloques del tamaño, esto qué es lo que me queda de residuo, digamos, ¿no? Una vez habiendo determinado quién es B y quién es C. Miren, por ejemplo, ¿no? Estos son valores típicos de operación de Keshak. Suponiendo que el número de bits completos es 1600, cosa no fortuita porque por supuesto la pusimos aquí en la tabla, 1600 bits tamaño total del estado, significa que tengo 64 rebanadas, cada una de ellas de 25 bits, y las voy a procesar durante 24 rondas voy a procesar durante 24 rondas cada uno de los bloques de entrada de tamaño R minúscula, ¿no? Entonces, en efecto, si 1600 es el tamaño total de mi estado, y mi margen de seguridad yo quiero que sea de 256 bits, por ejemplo, o de 512 bits, como aquí en este ejemplo, ¿no? Entonces R, que es lo que me queda, lo que me sobra, el tamaño de bloque de entrada que voy a definir a final de cuentas, ¿no? Es de 1344 bits. O en este segundo renglón, 1088 bits, ¿no? Y bueno, el tamaño de bloque de salida, eso realmente no importa, vamos a ver al final, ¿no? En el estándar sí importa porque decía yo al principio, cuando empezamos a hablar de Keshak, que SHA-3 es un estándar basado en Keshak, pero no es Keshak completo. Keshak es bastante más versátil que lo que pusieron en el estándar de SHA-3. Keshak es una función esponja que puede entregarte, no estos tamaños de bloque de salida, puede entregarte lo que sea, ¿no? En el estándar, sin embargo, por supuesto que les interesa definir un tamaño de bloque de salida, y entonces ese tamaño de bloque de salida está determinado por C y por R, ¿no? En el estándar puede haber tamaños de bloque de salida de 224, de 256, de 384 o de 512 bits, dependiendo del margen de seguridad y el tamaño de bloque que uno esté utilizando. ¿Por qué dice en esta columna seguridad? Y tiene 128 y 256, mientras que yo dije que el margen de seguridad, que es esta C, en la segunda columna, es de 256 y 512. ¿Quién me responde? Ya saben ustedes por qué. ¿Se acuerdan? Por las colisiones, en efecto, ¿no? Como dice César. En efecto, por la paradoja del cumpleaños, ¿no? ¿Se acuerdan? Medimos la seguridad de cualquier función hash en términos de la probabilidad de encontrar colisiones y determinamos que la probabilidad comienza a ser significativa se necesita explorar un espacio de búsqueda para que sea significativa, que es proporcional a la raíz cuadrada del tamaño del espacio de búsqueda original en principio, ¿no? Eso significa dividir entre 2 el exponente. Entonces el margen de seguridad es 2 a la, esto que está aquí, ¿no?
128 porque usamos 256 bits aquí en C, o 2 a la 256 porque hicimos 512 bits en C, ¿no? Es decir, en efecto estoy dividiendo en dos, dividiendo entre dos el exponente, ¿no? Este margen de seguridad es por la paradoja del cumpleaños que aplica a todas las funciones hash que se les ocurre, ¿no? No importa si es Merkle-Damgard o no, no importa el diseño, aplica el mismo, eh, las mismas restricciones, ¿no? Bueno, cámara. El relleno, ¿no? Que es importante porque, pues, a final de cuentas, los tamaños de bloque no son, o el tamaño del mensaje no necesariamente es un múltiplo de tamaño de bloque, y hay que garantizar que eso ocurra. Entonces, R minúscula es el tamaño de bloque de entrada, y debemos garantizar entonces que el tamaño del mensaje sea exactamente múltiplo de ese número. A la longitud del mensaje vamos a decir que es M, ¿no? Vamos a añadirle la cadena, esta, P es el relleno. Primero un 1, luego una cadena de J ceros, y al final un 1. J es el entero más chiquito que podamos encontrar, tal que el tamaño del mensaje original, más estos 2 bits que le acabo de añadir, este 1 al principio y este 1 al final, más estos 2 bits, más J, sea congruente con 0 módulo R, por supuesto, ¿no? Pues sí. Es el mínimo número de ceros que hay que añadirle para que se complete un tamaño de bloque. Entonces está bastante sencillo, es más simple que el relleno de SHA-256 que vimos la clase pasada, ¿no? El esquema de funcionamiento de Keshak es esencialmente el de cualquier función esponja. Digamos, este diagrama se lo van a encontrar siempre cuando hablan de funciones esponja. Cada bloque de entrada, vamos a decir que es P subíndice I, el iésimo de esos bloques. Se procesa durante R mayúscula rondas, ¿no? Cada una de estas Fs que están aquí, cada una de estas Fs es la misma F siempre, y cada una de estas Fs opera durante R rondas. Es decir, aquí hay R rondas, aquí hay otras R, aquí hay otras R, aquí hay otras R, ¿no? Cada vez que aparezca la función F aquí son R rondas. Es decir, cada bloque de entrada diferente, estos P son los bloques de entrada, cada bloque de entrada es procesada por R rondas antes de pasar a hacerle un XOR aquí con el bloque de entrada siguiente y pasar otra vez a la función que le aplica 24 rondas, R rondas de procesamiento, ¿no? Y como verán, aquí está el tamaño de bloque de entrada R y también C, que es el margen de seguridad, y ya vimos que hay que dividir entre dos para obtener el margen de seguridad real, ¿no? de la función hash. Inicialmente, este es el vector de inicialización, ¿no? Este es el initialization vector, porque no hay todavía nada calculado, y está en ceros, ¿no? El vector de inicialización en Keshak es ceros, puros ceros. Se recibe el bloque de entrada inicial, P0, ¿no? Que es un bloque de entrada de estos de tamaño R minúscula, por supuesto. Se le hace un XOR con los ceros que vienen en R, y junto con C, que son también puros ceros, pasan a la función F, ¿no? Estas dos cosas juntas deben tener tamaño B minúscula, y son, pues, por supuesto, el estado inicial S0, ¿no? Después de hacerle el XOR con P0. A ese estado inicial, le vamos a llamar S en lo que sigue, en los slides que siguen. Conviene decirles de una vez cómo se establecen los índices de acceso al estado S. El índice que va hacia el fondo, el índice que va sobre las W rebanadas del fondo, se llama Z, y por supuesto va desde 0 hasta W-1, ¿no? Aquí hay W rebanadas, ¿se acuerdan? El índice Y, que es el que me dice cuántos, ¿cómo se llama? Es el que recorre los planos. Empieza en 0 en el medio, va hacia arriba 1, 2 y va hacia abajo 4, 3, ¿no? Está chistoso, pero así es. Digamos 1, 2, 3, 4, ¿no? Va como módulo 5, pero acomodado de manera chistosa. Igual que el índice que recorre los capas.
el que recorre las capas también empieza en 0 en el medio y va 1, 2 y luego 3, 4, ¿no? De regreso. Módulo 5 otra vez, pero chistoso, empezando en la mitad. Cámara, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Okidoki. Procedemos. Keshak, cada una de las rondas de la función f de Keshak, recuerden, son R mayúsculas rondas. Cada una de esas R rondas está constituida de la aplicación de varias funciones. Todas las funciones en Keshak tienen un nombre de una letra griega. Pues la primera de las funciones se llama teta y consiste en hacer lo siguiente. El estado de cada celda del estado S, ¿no? El estado S está hecho de muchas de B celdas, ¿no? Vamos a recalcularlo. Vamos a tomar esta celda, digamos en particular, y vamos a recalcular su valor. Su valor es el valor que tiene XOR, la paridad de la columna que está enfrente y a la derecha, XOR, la columna que está a la izquierda, ¿no? Es decir, hay que hacer esto. Voy a calcular el valor de la celda esta que está aquí en negrito, en más oscura, y para calcularlo voy a ver qué valor tiene ahorita. 0 o 1, por supuesto. Voy a ver la paridad de las celdas que están en la columna que está aquí, es decir, si hay un número par de ceros, si hay un número par de unos es 0, y si hay un número impar de unos es 1, ¿no? XOR, la paridad de la columna que está enfrente y a la derecha, esta de aquí. Igual, si hay un número par de unos es 0, y si hay un número impar de unos es 1. Entonces, eso es la paridad de esta y la paridad de esta con el bit que está guardado en la celda. Se hace un XOR de esas tres cosas y ese resultado es lo que se pone en el lugar de la celda, ¿no? Eso es todo. Esa es la función teta. Eso por cada una de los bits que están en el arreglo tridimensional, incluyendo los que están en los extremos. Así que hay que movernos módulo el tamaño, ¿no?, del arreglo, en efecto. Módulo el tamaño que hay en Z, que es W, módulo el tamaño que hay en X y en Y, que es 5, ¿no? Una vez hecho eso, por cierto, pues de acuerdo con ¿no? Los índices de acuerdo con ese. Una vez hecho eso, pasamos a la función que sigue, que se llama ρ. Tomamos cada uno de los carriles. Recuerden, los carriles son estos choricitos unidimensionales que van hacia el fondo, ¿no? Tomamos cada carril y vamos a rotar los bits de cada carril. Un número determinado de posiciones. Para W igual a 8, se vería así. O sea, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits en cada carril, y para ese número de bits en cada carril se recorren así, ¿no? Al primer carril se recorre un bit, el segundo carril se recorre los 8, ¿no? Y bueno, este carril no se recorre nada, etcétera, ¿no? Para cada una de las rebanadas en el arreglo, ¿no? En general, cada número en la tabla, en esta tabla se toma módulo W. Si quieren ustedes saber cuánto hay que rotar el bit que está en la posición X, Y, donde X recorre... ¿dónde estaba? Ajá. X recorre esta dimensión y Y recorre esta otra, ¿no? Ustedes quieren saber cuánto se recorre ese bit. Lo que hay que hacer es esto, ¿no? Tomar el número que dice esta tabla y tomarlo módulo W, donde W, pues no sé cuánto sea, ¿no? Depende del tamaño en bits del estado, ¿no? ¿Se acuerdan? W se determina con base en 2 a la L. Cámara. Entonces, este es el número de bits que hay que rotar cada uno de los carriles. Esa es la función ρ.
Luego se aplica la función pi. Qué pi tan fea. Estaba más bonita en los slides que... Este es el PDF y por supuesto yo estaba trabajando en el archivo original. El archivo original en Google Slides. Sí tenía una pi decente en esta cochina, pero bueno. La función pi consiste en permutar los carriles, ¿no? Es decir, tomo un carril y lo cambio con otro, ¿no? En este Lego enorme que es el estado. Entonces, bueno, tomo en la posición XY del estado que voy a generar a partir del estado S que tengo en este momento, se calcula así, ¿no? S de XY es igual a S de X más 3Y, módulo 5, y como Y queda X. Considerando 25, el arreglo de 5 por 5, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Así se permutan los carriles, ¿no? Está chistoso. En este dibujito se muestra qué es lo que hace esta permutación, pues. Por cierto, estos dibujitos no están en el estándar. Es horrible porque cuando uno lee el estándar no entiende uno nada. Pero los autores de Keccak afortunadamente se dedicaron a hacer pues, un documentito que lo explica, ¿no? Y entonces pues uno puede más bien irse a leer ese en vez del estándar feo. Después sigue la función G, tomando el estado temporal S', que generamos a partir del estado original, ¿no? Hay que hacer lo siguiente. En el bit de la posición XYZ del estado S se altera tomando el mismo bit y un XOR de estos otros dos. En un diagramita, digamos, lo que habría que hacer es esto, ¿no? Tomamos un bit y le hacemos un XOR para determinar su valor, utilizando para ello pues el que está 3 lugares más acá, ¿no? 2 lugares más acá, y el que está un lugar hacia el otro lado, ¿no? Ajá. Este diagramita lo explica bien porque ya está tomado módulo 5. Entonces está más sencillo que leer la expresión que está arriba, ¿no? Pues bueno, esto es lo que hay que hacer, digamos, en la función key. Por cierto, ¿qué estamos haciendo a lo largo de todo este proceso? ¿Se dan cuenta? Estamos calculando este bit en función de este y de este otro y de este otro, ¿no? Acá estamos cambiándolos de posición. Acá estamos rotándolos un cierto número de lugares. Ajá. Alguien dijo difusión, claro. Muy bien. Estamos haciendo difusión, que es lo que hace muy bien cualquier función hash. En efecto, de eso se trata, ¿no? De tomar la información que obtuvimos, que tenemos del mensaje, y tomarla de tal forma que influya esa información sobre cada uno de los bits que sacamos del hash, para que lo que sacamos del hash sea como una firma de cada uno de los elementos de información que recibimos al principio. Eso es lo importante en un hash, ¿no? Que sea como un signature de lo que recibimos originalmente, ¿no? Nadie se va a parecer a lo que recibimos, o es muy difícil encontrar algo que se parezca a lo que recibimos y que tenga el mismo hash, porque este hash distingue, digamos, por supuesto no puede ser, pero distingue unívocamente, ¿no? A lo que recibimos de entrada. Ya sabemos que no puede ser porque hay colisiones, por definición de hash, pero pues, procuramos que sea lo más difícil posible encontrar otra cochinada que coincida con su firma, ¿no? A partir del hash. Luego sigue la función iota. Esta no parece ni de lejos una iota, pero es una iota, créanme ustedes, ¿no? Todas las funciones, las subfunciones de Keccak tienen nombre de letras griegas, entonces esta es una iota. Y bueno, en esta operación nada más alteramos el carril central, el 00, del estado, y para eso utilizamos las constantes de ronda. Las constantes de ronda se definen así, punto, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo las obtuvieron, pero punto, aquí está, ¿no? Te los doy en el estándar. Toma, estas son las constantes de ronda, úsalas para determinar el estado del todo el carril en la posición 00 de la cara frontal, ¿no? Este carril de aquí. El carril que corresponde con esta celda central de aquí, ¿no? Oye, pero ¿por qué nomás alteras ese?
No es como, qué mala onda, porque pues, estás nomás alterando uno de los carriles. Sí, pero ¿te acuerdas? Después hacemos cosas como esta, o como esta, o como esta. Y acabamos cambiando de posición. Bueno, el carril central aquí nos altera. Pero pues acabamos cambiando de posición esos bits en algún otro lugar, ¿no? Así que en efecto, alteramos solo el carril central, pero pues de alguna manera los bits que acabamos de alterar con el carril central acaban en otra posición, ¿no? Después de todas las manipulaciones que hacemos. Pues bueno, la constante de ronda, ¿cómo se calculan las constantes de ronda? Porque son constantes como medio arbitrarias aquí, ¿no? Está chistoso porque ¿se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de los Linear Feedback Shift Registers? Eso eran unos registros de corrimiento que, cuyo bit, cuyo bit del extremo derecho salía, ¿se acuerdan? Y eso formaba parte de la secuencia de salida. Y los bits restantes entraban algunos de ellos a un XOR, y el resultado de ese XOR se mandaba de regreso a la entrada del registro de corrimiento, de tal forma que cuando salía un bit, se calculaba el bit que regresaba por la izquierda, ¿no? En ese proceso íbamos obteniendo una secuencia que parecía aleatoria, ¿se acuerdan? Y después llegó Massey, Perlham y Massey, ¿no? Y dijeron, no, pues es que podemos calcular el polinomio, ¿se acuerdan? El polinomio de alambrado del LFSR con una secuencia de tamaño dos veces a lo más, dos veces la longitud del registro, ¿no? Y entonces, bueno, ya se echó a perder, ya no los usan para generar números aleatorios, pero de todas maneras, generan una secuencia no muy determinista de cosas, ¿no? Entonces, en efecto, usaron un LFSR de 8 bits, ¿no? Es para calcular cuáles son las constantes de ronda. La salida de estas cosas son diferentes salidas de este LFSR, ¿no? Está chistoso, porque regresó a nosotros después de tantos años un LFSR, de manera útil, digamos, ¿no? Es determinista, pero altamente no predecible, digamos, si uno nada más lo ve así. Y entonces, bueno, pues lo aprovecharon para generar las constantes de ronda aquí, ¿no? Bueno, luego de R rondas, luego de pasar R rondas haciendo todas estas funciones, ¿no? Cada ronda está hecha de la aplicación de teta, rho, pi, gi e iota. Todas las rondas. Cada ronda está hecha de esas funciones. Luego de R aplicaciones de esa cosa, el estado ya queda de cierta manera queda el estado, y ese pasa a un XOR con el bloque de entrada de tamaño R que sigue, ¿no? Del mensaje. Y ese resultado, por supuesto, pasa por otras R rondas de F, etcétera, ¿no? Así hasta que termina siendo absorbida toda la entrada en el estado S. En este proceso de aquí que se llama absorción, ¿no? Lo que acabamos de ver es cada una de esas funciones, teta, gi, iota, pi, etcétera, forman parte de una ronda de esta función f. Se aplica durante r veces, iterando r veces cada una de esa colección de funciones, ¿no? Hasta que se termina. Cuando se termina en la última ronda, el resultado pasa a hacerse un XOR de ese resultado, ¿no? Con el siguiente bloque de entrada, que es este P1, ¿no? Y es otra vez R rondas, luego sale y se le hace un XOR con P2 y pasa R rondas y sale y todo, etcétera, ¿no? Así pasa hasta que se termina. Este PI es el último bloque, ¿no? Es el último bloque de entrada. A lo mejor tiene el relleno, por ejemplo. De hecho, seguramente tiene el relleno, ¿no? Sale y se le aplican otra vez R rondas y ya terminé. Ahorita, aquí en esta última cápsula que dice F, esa tiene ahorita el estado alterado por todos los bloques de entrada que recibí. No he sacado nada de la función todavía, ¿no? No he sacado nada de Keshak. Ahorita voy a empezar. Cámara, ahora si queremos conocer el hash. ¿Quieres conocer el hash? Cámara, ahí te va, ¿no?
Lo sacamos por primera vez y ese es un bloque de salida Z0. ¿Qué te voy a decir? Nada más los R bits estos, que son el tamaño de bloque, ¿no? Que definen el tamaño de bloque. Ahí está. Ese es tus bits de salida. ¿Quieres más porque no completaste el tamaño de bloque que necesitas, cámara? Volvemos a aplicar la función F, R rondas, etcétera. Y cuando salga el resultado, te voy a decir nada más R bits. Y ese es mi bloque Z1, ¿no? ¿Quieres más, cámara? O vuelvo a aplicar la función F, ¿no? Todas las funciones estas con letras griegas otra vez, todas ellas durante R rondas. Y va a salir el bloque de salida Z2, y luego Z3, y así, ¿no? Cada vez que me pidas un bloque nuevo, voy a volver a aplicar toda la función F y te voy a dar los R bits que constituyen un cachito de mi estado, ¿no? Y ya. Y eso lo voy a seguir haciendo tantas veces como quieras en Keccak, o un cierto número de veces hasta completar el tamaño de bloque de salida en el estándar de SHA-3, ¿no? Por eso decía yo que SHA-3 es una limitación, le impuso una cota a Keccak, en el sentido de que, no, es que realmente en el estándar lo que queremos es definir el tamaño de bloque de salida, ¿no? Y pues si tú me dices el tamaño de bloque de salida, te digo cuántas veces tienes que hacer el apachurramiento del estado para que salgan tantos bloques como necesitemos para completar el tamaño de bloque de salida que tú quieres. Pero en Keccak en general es, no, pues tú sigue el apachurrado tantas veces como quieras, ¿no? Y te voy a seguir generando bloques de salida que de alguna manera tienen que ver con lo que recibir entrada. Y entonces Keccak suele usarse también, muy bien, para generar secuencias de bits pseudo-aleatorios, ¿no? Porque pues realmente está sacando bloques y bloques, ¿no? Que dependen de manera altamente no lineal de las cosas que metiste al principio. Y está bastante chido. Es como un nuevo paradigma, digamos, de diseño de funciones hash, ¿no? Bastante interesante. ¿Preguntas? ¿Ustedes tienen preguntas? Más bien sería enfrente y a la izquierda la función. En esta. Enfrente y a la izquierda. Ajá, sí, estamos. Pero es que por como están numeradas estas, ¿no? 1, 2, 0, 1, 2. Entonces, como se incrementó el índice, es como si estuviera a la derecha, ¿no? Por eso es. Pero pues, por supuesto, sí tiene razón. O sea, es enfrente y a la izquierda. Ajá. Y la columna de la derecha. Entonces sería, ¿no? Tiene razón. Por cómo están acomodadas las cosas. Realmente es como una manera conceptual de decirlo, ¿no? Por supuesto. Realmente lo que vas a hacer es manipular los índices. Entonces, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pacho? No se entendió nada. ¿Por qué tiene que ser R rondas? Pues porque así lo define el estándar, pues, ¿no? No es la R se calcula con base en. ¿Dónde estaba? Aquí está, la R se calcula con base en cuántos bits quieres procesar. Pues, supongo que determinaron la R con base en cuántas rondas hay que hacer para que el número de bits, para que cada uno de los bits de salida dependa de todos los bits de entrada, por ejemplo, ¿no? Seguramente han de haber hecho algo así. Y con base en eso calcularon cuánto debía valer R con base en el número de bits que había que procesar en total, ¿no? Yo supongo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces este solo es un esquema nuevo, ¿no? Para hacer hashes. Ajá. Entonces podemos hacer que, por ejemplo, SHA use este esquema, adaptar SHA para usar algo así, o se tienen que crear nuevos mecanismos de hash que usen este esquema. No se puede adaptar. SHA-1, los estándares que ya existen, los otros hashes que están basados en Merkle-Damgard,
no son construcciones esponja y por supuesto entonces no podemos adaptarlos, digamos, para que se utilicen como funciones esponja. Son otro paradigma, son diseños diferentes, ¿no? En cambio, SHA-3 y por supuesto Kesha, que es el estándar en el que está basado SHA-3, son funciones esponja y son un diseño completamente diferente. Lo que sí se podría hacer, por supuesto, es diseñar nuevas funciones esponja, nuevas funciones que se parezcan a Kesha, que en el sentido de que absorban toda la entrada y adquieran toda la información que está allí para después irla sacando de forma como se vaya pidiendo, digamos, ¿no? Pero son esquemas de diseño completamente diferentes, no se pueden mezclar, digamos, en principio Merkle-Damgard y las funciones esponja. Va, gracias. Claro, si a ustedes se les ocurre una manera de mezclarlos, estaría chido, ¿no? ¿Cómo se podría mezclar? Que la función f fuera un Merkle-Damgard, pero no entrega su estado completo. No, es que va a salir muy feo porque en Merkle-Damgard sí entregas tu estado completo, ¿no? Y en las funciones esponja no entregas el estado completo, entregas un cachito del estado, justamente para que no te puedan hacer el extension length attack, ¿no? Para que no puedan inocularte el estado completo si a alguien se le ocurre, ¿no? Entonces, nada, sí va a salir feo, mejor no. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué onda, Omar? ¿Querías decirles algo? Veo que acabas de llegar. Órale. ¿Cómo van? ¿Qué les dejaste? ¿Cuándo te lo tienen que entregar? o bueno, solo les dejé una tarea eh, de cifrado de bloques. Ah, órale. Ajá. Cámara. Pero nada más vengo aquí de chismoso. Muy bien. De eso se trata, cabrón. Si no tienen alguna otra pregunta y demás, pues con esto terminamos, hashes. Entonces, ya no hay más que decir, digamos, de esta clase, ¿no? Lo que sigue es platicar acerca de criptografía y llave pública. Entonces, bueno, nos vemos ¿qué día es hoy? Ya se me olvidó. Hoy es miércoles, ¿no? Nos vemos el viernes. Sale. Si necesitan cualquier cosa, pues ahí estoy, ¿no? En el chat. Nos vemos entonces el viernes. Saludos a todos. Gracias. Y felicidades, Eric. Ojalá que no armes un pachangón multitudinario, güey.